No importa lo que escribas, estás haciendo filosofía. Cuando estudié en la secundaria, la maestra de literatura exigía que nuestros cuentos y poemas tenían que tener mensaje. ¿Y qué era el mensaje? Según el estrecho criterio de la escuela donde yo estudiaba, era esa moraleja que les decía a los lectores cómo ser mejores personas. Por supuesto, eso a mí no me hacía ningún sentido. ¿Dónde entonces quedarían esas historias de crímenes donde el maleante se sale con la suya? Las historias de corrupción en la sociedad eran menos valiosas por carecer de mensaje. ¿Deberíamos evitar entonces el placer del absurdo? Por supuesto que no. Y si en tu escuela, en tu familia o en tu comunidad te dicen que tus escritos deben de tener un mensaje positivo y edificante, puedes mostrarles los siguientes segundos de este video en donde declaro terminantemente que no, de ninguna manera. Las historias no necesitan tener mensaje, ni mucho menos mensaje constructivo. Por su atención, gracias. Dicho lo anterior, debo admitir que, obscuramente, sí hay algo de verdad en esa manía de darle mensaje a las historias, pero no moralejas simplonas y discutibles, sino que ninguna historia se salva de tener implicaciones filosóficas. Así que, si lo que quieres es entender qué demonios es eso de la implicación filosófica de las historias, estás en el lugar indicado. Atención, que aquí voy a decir otra frase contundente. El verdadero arte de la escritura consiste en dominar la implicación. ¿Implicación? ¿Eso qué es? Es una palabrita curiosa. Está emparentada con otras que empiezan diferente, pero terminan igual, como explicación, complicación, duplicación, multiplicación, replicación. La raíz de la palabra, plicar, es la misma que luego evolucionó en plegar, que significa doblar una superficie extendida como un manto o un papel. De esta manera, al menos en sentido etimológico, implicar sería literalmente doblar algo hacia adentro o meter algo dentro de esos dobleces. Desde luego que el sentido de esa palabra dentro de un contexto narrativo es bastante más amplio. Por ejemplo, puede emplearse como lo contrario a explicar, donde el prefijo ex representa un movimiento hacia afuera, sacar, desocultar, simplificar. Uno puede decidir explicar lo que está pasando y quitarle todo el misterio a la narración, o dejar las cosas implicadas, o sea, ocultas en los dobleces de tu historia. También puede referirse a la intención de que tu lector se implique en tu historia, es decir, se meta en los plegamientos de la trama y la viva como si le pasara a sí mismo. Por último, se refiere a todas las cosas que no dices en tu relato, pero de alguna manera están implicadas en esa narrativa. Las connotaciones históricas, políticas, económicas, sociales, psicológicas, religiosas, o en una palabra que englobe todo lo anterior, filosóficas. Porque narrar es filosofía implicada e implicativa. Esa fue otra frase poderosa, ¿sí la notaste? Sí, ya está anotada. Andas con todo hoy, ¿eh? El tema aquí es que no importa qué sea lo que escribas, con cuánto cuidado o con cuánto desparpajo lo redactes, ese escrito que sale de tu mentecita ingenua o retorcida o alienígena inevitablemente tiene implicaciones filosóficas. Aunque no te interese la filosofía, incluso si deliberadamente haces todo lo posible para evitarlo, no hay manera de librarte. Lo que escribas y hasta lo que calles tiene resonancias, pasó un coche, en el mundo de las ideas. Lo que escribas y hasta lo que calles tiene resonancias en el mundo de las ideas. Y díganos, ¿cómo va a ser su libro? Yo voy a escribir un libro que no tenga palabras, para que no haya manera de que se implique la filosofía. Así nada más le voy a poner los signos de puntuación y ya. ¿Qué le parece? ¡Ay, qué tierno! Entonces, con eso vas a estar tocando un montón de temas filosóficos. No, claro, con tu libro sin palabras estarás explorando las temáticas del silencio, del vacío, de la nada y del ser, de la función del libro, de la ironía, de la muerte de la literatura y del autor, del mercantilismo de contenidos vacuos, de la futilidad del arte, de la materialidad de los objetos. ¿Me sigo? Ahora bien, podrías pensar que si de todas maneras hagas lo que hagas, lo filosófico va a estar presente, pues ¿para qué preocuparse del tema? Total, tú escribe y que lleguen los críticos a reflexionar lo que se les dé la gana con tu obra. Y sí, perfectamente puedes olvidarte del tema de las implicaciones filosóficas que ya bastante tienes con preocuparte por la construcción de tu universo, la solidez de la trama, la complejidad de tus personajes, el diseño de tus voces narrativas, la profundidad en el lenguaje, como para encima atormentarte con las implicaciones filosóficas. Está bien, te entiendo. Olvídate de la dimensión del pensamiento, no más que al hacerlo, corres el riesgo de pecar de ingenuidad o peor, de que se filtren en tu escrito tus sesgos. ¿Mis qué? Tus sesgos.
¿Mis sesgos o los ogros? ¿O de cuáles estás hablando? Sesgos, no. Sesgos son esos modos automáticos en tu pensamiento que reducen la profundidad de tu escritura al tiempo que son ofensivos. Por ejemplo, asumir en automático que la belleza humana está directamente relacionada con el color de la piel y de los ojos. Eso es un sesgo racista. O si pones mujeres en tus relatos, preferirlas jóvenes y sensuales. Eso es machismo. Como también lo es presuponer que los hombres solo podemos ser emocionalmente chatos. Sugerir que los derechos y prerrogativas que tienen los ricos sobre los pobres es una situación deseable e inmutable, eso es clasismo. Expresar que una persona es más culta porque oye música clásica y si oye corridos tumbados es menos culta, eso es elitismo. Excluir de tus relatos a personas de sexualidad diversa es homofóbico. Si en tus relatos las familias solo se forman por un papá proveedor, una mamá hogareña y 2 o más hijos, es patriarcal. En este momento tal vez estás pensando que así es el mundo, lleno de sesgos que pueden o no ser injustos, da igual, y que escribir sobre ellos solamente es realismo. Y tienes razón, en parte. Sin embargo, las mejores historias conllevan implícita una versión crítica de la realidad, de modo que, aunque no lo menciones explícitamente, necesariamente tocarás el tema de la injusticia y el absurdo de este mundo sesgado. Por el contrario, si evades la visión crítica, muy posiblemente implicarás que el mundo es así, racista, clasista, machista, homofóbico, patriarcal, y que así está bien y que así debería de quedarse. Otro matiz importante, todos tus personajes deberán de tener sesgos, pues así los haces más realistas. No existe ser humano sin prejuicios, sin ideas erróneas, ni ser humano metido en un mundo que no lo obligue a ser imperfecto. Pero eres tú quien orquesta la narración, que debes de estar consciente de tus propios sesgos para dibujar deliberadamente los de tus personajes. Y recuerda, todos tenemos sesgos. Otros sesgos nos los compramos con la edad y la forma como nos trató la vida. Otros más nos los impusieron a la fuerza o los fuimos admitiendo pasivamente. En sí, el problema no es tener sesgos. Sería casi inhumano no tenerlos, sino no examinar tus escritos bajo la sospecha de tener varios de ellos. ¿Qué ideas te llevas de aquí? ¿Qué es mejor si creas tus historias sin la obligación de meterles un mensaje? Que la escritura es el arte de la implicación. Que implicar es lo contrario de explicar y tiene que ver con meter a tu relato tanto al lector como a las reflexiones filosóficas más profundas. Que todo lo que escribas inevitablemente tendrá implicaciones filosóficas y que si evades la reflexión filosófica, tu relato puede pecar de ingenuo o peor, de sesgado. Que los sesgos son una manera contaminada de ver la realidad y pueden ser muy dañinos. Que la realidad está sesgada, sí, pero no por ello así está bien, ni tampoco así debe de permanecer. Que tus personajes sí pueden tener todos los sesgos que quieras y así serán más realistas e interesantes, pero tú como autor debes hacer conscientes tus propios sesgos para así por lo menos cuestionarlos desde tu literatura. Llévate esas ideas, piensa en las implicaciones de lo que escribes y aquí nos vemos en Textura.